Buenas tardes, mi nombre es Dioselis Colina. Vengo a hablar sobre la reparación del daño. Este es un proceso que se refiere a compensar el daño causado a una persona o entidad, y puede ser pues debido a un acto o acaecido que de alguna manera reprima o cause algún daño, y también puede ser por omisión de ese acto. También se incurre en esa situación. Y bueno, este daño puede ser causado o puede ser de naturaleza personal, emocional o patrimonial. En lo que respecta al tiempo relevante para la determinación del daño, este se encuentra determinado por dos enfoques. Uno, que es la evaluación temporal, y esta a la vez se determina por el enfoque ex ante, que es en donde se consideran los daños pues basándose en los hechos o en la información correspondiente antes del evento o del hecho ilícito. Y también está el enfoque ex post, que se considera la información disponible después del evento. Quiere decir entonces que por supuesto se evalúan los hechos reales, pero lo que se determina es lo que sucede, lo que existe en el momento, una vez que ya ocurre el daño causado. El otro elemento considerable en ese tiempo relevante para la determinación del daño es el momento de evaluación, que se corresponde en donde se corresponde, valga la redundancia, a la fecha de evaluación y a la flexibilidad judicial, pues porque muchas veces algunos entes jurídicos pues, son flexibles en ese término. En cuanto al lugar relevante para la determinación del daño, este se refiere al sitio en donde ocurre pues, ese hecho ilícito, en donde se provocó o se causó ese daño, y puede influir pues, significativamente en la evaluación y cuantificación de ese daño, y se atiende, pues se considera el contexto geográfico, también puede ser a la normativa aplicable, por supuesto, a las normas existentes y reales, y a las condiciones locales. También pues puedo acotar sobre el modo de reparación de ese daño. Este se refiere a la forma en la que se realiza la compensación de ese daño, valga la redundancia, y puede darse por compensación económica, por algunas restricciones por algunas acciones correctivas. También puede darse este modo para reparar el daño. También vale acotar el término extensión de la reparación del daño. Este se refiere al alcance y al alcance de la cantidad o del daño causado para poderlo reparar. Este término aquí se incluyen los daños directos, los daños indirectos, el lucro cesante y el daño moral. También se considera en esta terminología. En cuanto a la prueba del daño, este se refiere al proceso mediante el cual una parte, demuestra la existencia de la magnitud del daño causado, y también pues es resultado de un hecho ilícito de incumplimiento de obligaciones. En cuanto al problema de la variación del perjuicio, este es un acto, un hecho complejo que requiere de un análisis muy cuidadoso y de acuerdo porque las circunstancias de ese hecho son cambiantes, pues, y pueden afectar, depende de esa magnitud del daño sufrido. En cuanto a las obligaciones, el término obligaciones quiere decir que son relaciones jurídicas entre dos personas, un acreedor y un deudor. Este tipo de relaciones pues, es en donde el deudor está obligado a mantener una conducta determinada, dar, hacer o no hacer a favor de otra persona que viene a ser el acreedor. Y bueno, allí en lo que se refiere a ese término se establece un nexo entre esos dos sujetos, entre el deudor y el acreedor.
En cuanto al tipo de obligaciones, pues existen varios tipos de obligaciones, valga la redundancia. Tenemos las obligaciones complejas, que son aquellas en donde hay pluralidad de sujetos, o sea, existen varios sujetos en ese tipo de obligaciones que tienen el mismo deber. O sea, pueden ser acreedores y deudores, pero todos tienen el mismo deber a cumplir. En cuanto a las obligaciones conjuntivas, estas son aquellas en donde el deudor está obligado a realizar todas las acciones que se especifican en ese tipo de obligación. O sea, no tiene ninguna otra opción sino cumplir lo que allí está establecido. En cuanto a las obligaciones alternativas, son aquellas en donde el deudor tiene varias prestaciones posibles, pero de esa variedad solo debe cumplir con una de ellas. En cuanto a las obligaciones facultativas, quiere decir, se refieren al tipo de obligaciones en donde el deudor tiene una prestación principal, pero se le concede pues la facultad de cumplirla mediante una prestación diferente. En cuanto a las obligaciones mancomunadas, son aquellas en las que existe más de un deudor y más de un acreedor. Y la deuda se divide en partes proporcionales entre ellas, es que todos los involucrados van a pagar en iguales condiciones, o sea, va a haber equidad en el monto a pagar por cada una de ellas. En cuanto a las obligaciones solidarias, estas se basan en la idea de que varios deudores pueden ser responsables de una misma obligación, permitiendo que el acreedor exija el cumplimiento total de la deuda a cualquiera de ellos. O sea, el acreedor, que es a quien se le debe, pues puede exigir que cualquiera de esos deudores le haga el pago en su totalidad. En cuanto a los fundamentos de las obligaciones solidarias, pues este fundamento se caracteriza por la equidad, igualdad de condiciones para todos, en la seguridad jurídica, o sea que todo lo que allí se establezca está respaldado bajo un marco jurídico legal establecido, y en la responsabilidad compartida, quiere decir que cada uno de estos involucrados tiene la responsabilidad jurídica pues de asistir o de dar respuesta a lo solicitado mediante ese tipo de obligación jurídica. En cuanto a las clases de obligaciones solidarias, se tienen las pasivas, las activas y las mixtas. Las pasivas es en donde existen múltiples deudores y el acreedor puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de esos acreedores. Mientras que las activas es en donde existen múltiples acreedores y cada uno de ellos tiene el derecho a reclamar la totalidad de esa obligación. Con relación a los tipos de obligaciones solidarias mixtas, es donde existen múltiples acreedores y múltiples deudores, y cada deudor puede ser demandado por la totalidad por cualquiera de los acreedores allí involucrados. O sea que el deudor tiene obligaciones que mediante ese tipo de obligación solidaria, que es la mixta, pues está obligado a pagar y que debe hacerse responsable si el acreedor se lo solicita. En relación a las obligaciones, en relación pues a los efectos de esos tipos de obligaciones solidarias, son muy significativos, puesto que tanto de los derechos de los acreedores y de los deudores pues son muy relevantes y de suma importancia, a lo cual se le debe dar respuesta, por supuesto, jurídicamente, para evitar cualquier contratiempo de índole legal. Y estas se caracterizan por la flexibilidad en la recuperación de la deuda, se caracterizan también por la liberación de la obligación, en la responsabilidad proporcional, o sea, que quiere decir que cada una de estas personas involucradas tienen la responsabilidad de pagar de forma equitativa. Y en cuanto también se caracteriza por prescribir, o sea, que hay una fecha límite para ese tipo de trámite, para dar respuesta a cada una de esas obligaciones. Eso es toda mi exposición. Muchas gracias.